Hola, ¿cómo están? Nosotros somos estudiantes del profesorado de la carrera de Física IES San Bernardo de la provincia de Chaco, Argentina. Y acá con mi compañero Díaz Claudio. y yo, Villalba Enzo, presentaremos qué hace referencia cuando hablamos de mecánica analítica. Pero, ¿qué es la mecánica analítica? Teniendo en cuenta la pregunta planteada por mi compañero de qué estudia la mecánica analítica, tenemos que saber que la misma se relaciona de manera directa con la mecánica clásica, mediante un formalismo matemático. El estudio de la mecánica analítica inició en el siglo XVIII y se extendió hasta el siglo XIX, donde tenemos los aportes tanto de físico y matemático como Euler, Hamilton y Lagrange. Como venía explicando mi compañero Claudio sobre la mecánica analítica, debemos de tener en cuenta que marcó un antes y un después en la historia de la física. ¿Por qué? Porque se incorporó esa mecánica de Galileo Galilei y esa mecánica de Newton en ese formalismo matemático, dando así una base más rigurosa a esa mecánica newtoniana. A su vez debemos de tener en cuenta que también ayudó al avance de la física moderna. Ahora bien, Enzo, si buscamos nosotros un concepto más específico de qué estudia la mecánica analítica, podemos decir que estudia los movimientos de los cuerpos teniendo en cuenta la reformulación de la mecánica newtoniana y teniendo en cuenta solamente magnitudes escalares. O sea que estas propiedades escalares podemos decir que es un sistema que representa un todo. ¿Cómo sería un sistema que representa un todo? Y generalmente se habla de su energía cinética total y su energía potencial, a diferencia de la mecánica newtoniana que toma esas fuerzas vectoriales de una partícula individual. Ahora voy entendiendo. También debemos tener en cuenta cuando hablamos de magnitudes escalares y vectoriales. Claro, cuando hablamos de magnitudes vectoriales tenemos que tener en cuenta una dirección y un sentido. Sí. Y cuando hablamos de magnitudes escalares, estamos hablando de una cantidad. Sí. Ahora bien, Enzo, ya tenemos en claro el estudio de la mecánica analítica. También tenemos que saber que sus métodos, por ejemplo, te permiten obtener la fórmula de la dinámica de manera automática o bien casi automática. Pero Claudio, decime quiénes son estos dos personajes que aparecen en la mecánica analítica. De Lagrange y Hamilton. Vos me estás hablando de Louis Lagrange. Fue un italiano, se introdujo en el ámbito de la física, también de la astronomía, pero su mayor aporte estuvo en la matemática, siendo así uno de los más grandes matemáticos del siglo XVIII. En su mecánica lagrangiana se introdujo numerosos conceptos, tan así que en la mecánica, tanto en la mecánica como en la matemática, se utilizan hasta hoy en día. No olvidemos que otro personaje clave de lo que es la mecánica analítica es William Hamilton en el siglo XIX, quien fue físico, astrónomo, filósofo, además de ser matemático, él concebía la álgebra como una ciencia de tiempo puro, además de haber orientado sus investigaciones a la matematización sistemática del mundo físico. En una obra de gran generalidad, él desarrolló lo que es una teoría del movimiento en la cual se reducía a una búsqueda, una diferenciación en una función, llamada ¿cómo? Llamada principio de acción o principio de Hamilton. Pero Claudio, ¿por qué este principio de acción o principio de Hamilton? Bien, Enzo, como veníamos trabajando, tanto Hamilton como Lagrange son los dos grandes pioneros de la mecánica analítica y se relacionan mediante este principio. Bien, primero tenemos que tener en cuenta que este principio es un método para llegar a la ecuación de Lagrange. Y podemos decir que esa acción está representada por la integral de dos tiempos dados por la función lagrangiana desconocida. O sea que nosotros matemáticamente lo podemos representar de esta manera. Exacto, acá está representado matemáticamente. Y quedé con una duda. ¿Por qué función lagrangiana desconocida? Muy buena pregunta, Enzo. ¿Por qué función lagrangiana desconocida? Porque para llegar a esa función tenemos distintas variables que nos impiden. O sea que nosotros lo podemos representar de esta manera. Exacto, Enzo. Acá está representado con las variables que se necesita para obtener la función lagrangiana. O sea que nosotros podemos decir que esa función lagrangiana va a depender de su coordenada de posición, sus derivadas temporales y también del tiempo. Exacto. Esas serían las variables que se necesitan. Bien, ahora si nosotros vamos al principio, tomamos el principio de acción y vamos a algo más abstracto, podemos decir que el universo se mueve a través de la mínima acción, excepto la mecánica
cuántica que no acepta este principio. O sea que nosotros en estos momentos nos estamos moviendo con una mínima acción. Sí, sí. Pero hay que tener en cuenta algo, Enzo. Cuando nosotros hablamos en mecánica analítica del principio de mínima acción, tenemos una partícula en reposo. Y esa partícula en reposo puede tener posibles trayectorias, a las que se denominan trayectorias descontinuas. Y tenemos una trayectoria real que es la que va a representar la mínima acción que va a realizar esa partícula. Ah, o sea que nosotros podemos tener una partícula en cualquier espacio y esa partícula, si está en reposo, podemos determinar que va a tener ciertas trayectorias, Posibles trayectorias. posibles trayectorias. Pero Va a haber una sola, que es la trayectoria real. que va a ser esa mínima acción que va a realizar. Exacto, que acá está representado matemáticamente. Como venía explicando mi compañero Claudio sobre el principio de mínima acción, sabemos que a través de este principio nosotros podemos obtener lo que es la ecuación de Lagrange. Bien, Enzo. Pero esa ecuación de Lagrange nosotros no la conocemos. Pero, siguiendo la mecánica clásica, en general podemos igualar la lagrangiana a un sistema entre la diferencia de la energía cinética y la energía potencial. O sea que si nosotros nos vamos a la mecánica newtoniana, estamos hablando de magnitudes vectoriales. Pero acá estamos hablando de magnitudes escalares o cantidades escalares, como son la energía cinética y potencial. Muy bien, Enzo, eso hay que tener en cuenta. Pero nosotros, teniendo la lagrangiana, podemos obtener las ecuaciones del movimiento de Lagrange. Siempre y cuando tenemos que tener en cuenta que todo sale del principio de mínima acción. ¿Sí? Además, debemos saber que esto, a la hora de llegar a lo que es la ecuación del movimiento, lleva un gran desarrollo matemático, obteniendo la siguiente ecuación. Bueno, haciendo un resumen de lo que vimos hasta acá, sabemos el estudio de la mecánica analítica, sabemos estas dos figuras claves de la mecánica analítica como Hamilton y Lagrange. Ahora bien, retomemos la ecuación del movimiento de Lagrange. Bien, como dice mi compañero Enzo, acá nosotros tenemos representada la ecuación del movimiento de Lagrange. Esta ecuación nos permite obtener n ecuaciones diferenciales y n coordenadas generalizadas. Bien, la coordenada generalizada mediante ese desarrollo matemático se representa con la letra Q y el puntito representa la primera derivada de esa coordenada con respecto al tiempo. Sabemos que no solamente se va a representar esa variable con la Q, sino que vamos a tener diferentes variables, como por ejemplo X o un ángulo, por ejemplo, y diferentes tipos de variables dependiendo del ejemplo que nosotros utilicemos. Bien, ahora nosotros vamos a pasar a desarrollar un ejemplo para cerrar la explicación de la mecánica analítica. Bueno, ahora veamos el ejemplo de la aplicación de la ecuación lagrangiana en el movimiento de un péndulo simple. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en un eje de coordenadas. Tenemos el eje Y, tenemos el eje X. Tenemos nuestro péndulo simple con una determinada longitud, una determinada masa y una determinada altura, lo que permite que el péndulo, estando en reposo, adquiera una energía potencial. A su vez, si este péndulo adquiere un determinado movimiento, va a adquirir una energía cinética, o sea que va a adquirir una velocidad. Nosotros a esa velocidad la relacionamos con la velocidad tangencial, que es igual al radio por la velocidad angular. Pero nosotros el radio y la velocidad angular no lo obtenemos, pero sí tenemos un determinado ángulo que se genera a partir de ese movimiento y una determinada longitud, que lo podemos relacionar. A su vez, nosotros sabemos que este ángulo va a ser el grado de libertad que nosotros vamos a obtener y que nos va a permitir, como decía Claudio, ese movimiento que realiza el péndulo. También sabemos que nuestro ángulo va a ser nuestra coordenada generalizada. A su vez sabemos que la lagrangiana va a ser igual a esa diferencia de energía, tanto cinética como potencial. Ahora bien, si vemos a qué hace referencia cuando hablamos de energía cinética, va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Sabemos que esta velocidad no la tenemos, pero sí la relacionamos con la velocidad tangencial. Ahora bien, si nosotros reemplazamos la velocidad que tenemos de ese lado con el equivalente de la velocidad tangencial, obtendremos esta siguiente ecuación. Siendo así que la energía cinética va a ser igual a un medio de la masa por la longitud al cuadrado por el ángulo al cuadrado.
sabiendo que tenemos el puntito S arriba, es la derivada de la coordenada generalizada, siempre y cuando hablamos de velocidad. Ahora bien, tenemos nuestra energía potencial. Sabemos que nuestra energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Pero nosotros lo que no tenemos es la altura. Sí lo podemos relacionar, siguiendo nuestro gráfico, con una función trigonométrica. Sabemos que la altura va a ser igual a la longitud por el coseno del ángulo. Y tenemos el signo negativo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos guiamos por nuestro eje de coordenada, el péndulo está hacia la parte negativa del eje Y. Ahora bien, volviendo a la ecuación y reemplazando por nuestro equivalente, la masa la obtenemos y la gravedad es un valor constante. Entonces decimos que la energía potencial va a ser igual a menos la masa por la gravedad por la longitud por el coseno del ángulo. Ahora bien, teniendo la ecuación lagrangiana sabemos que es la diferencia de la energía cinética con respecto a la potencial. Nosotros sus equivalentes ya lo tenemos. Por fórmula tenemos choque de signo. Menos por menos se hace positivo. Ahora bien, obteniendo ya reemplazado sus equivalentes de la ecuación, pasamos a la ecuación del movimiento. O sea, lo que vamos a llegar a hacer es aplicar esta ecuación del movimiento de Lagrange a lo que es la lagrangiana. Bien, tenemos nuestra lagrangiana. Tenemos los valores de la energía cinética y potencial. Tenemos nuestra ecuación del movimiento de Lagrange. Ahora vamos a realizar nuestra primera derivada. ¿Qué nos pide la ecuación del movimiento de Lagrange? Que derivemos la lagrangiana de la primera derivada de la coordenada generalizada. O sea que nos está pidiendo que derivemos solamente esta parte de la ecuación. Al derivar esta parte de la ecuación, esta segunda parte, donde nos separa el signo más, nos quedaría igual a 0. Bien, arrojando como resultado lo siguiente. La masa por la longitud al cuadrado por la primera derivada de nuestra generalizada, sabiendo que esta primera derivada es la velocidad. Como segundo paso, lo que nos está pidiendo la ecuación del movimiento de Lagrange, nos pide que derivemos lo primero que hicimos con respecto al tiempo, ¿sí? Arrojando como resultado lo siguiente. La masa por la longitud al cuadrado por la segunda derivada de nuestra coordenada generalizada, sabiendo que eso es la aceleración. O sea que la segunda derivada de nuestra coordenada generalizada va a ser igual a la aceleración. Sabiendo también que cuando nosotros derivamos esta parte, digamos, con respecto al tiempo, esta parte se nos va a hacer 0. Como tercer paso, lo que nos pide la ecuación del movimiento de Lagrange es que derivemos la lagrangiana de la coordenada generalizada. O sea que nos están pidiendo que derivemos esta segunda parte de la ecuación. Sabiendo que si nosotros derivamos esta segunda parte, esto se nos va a hacer igual a 0. Arrojando el siguiente resultado, sabiendo que la derivada del coseno del ángulo es menos seno del ángulo, quedando de la siguiente manera: menos la masa por la gravedad por la longitud del seno del ángulo. Ahora bien, si nosotros reorganizamos todo esto que obtuvimos a través de esos artilugios matemáticos, nos quedaría de la siguiente manera. Reordenando nuestra lagrangiana nos queda de la siguiente manera. Luego igualamos a 0. Lo que tenemos que realizar es despejar nuestra segunda derivada de nuestra coordenada generalizada. Teniendo así, este miembro que está sumando va a pasar restando y este miembro que está multiplicando va a pasar dividiendo, pudiendo así simplificar masa con masa y longitud con longitud, quedándonos de la siguiente manera. La segunda derivada de nuestra coordenada generalizada va a ser igual a menos la gravedad sobre la longitud por el seno del ángulo. Ahora lo que nosotros hacemos es pasar el término y nos quedaría que la segunda derivada nos quedaría más la gravedad sobre la longitud por el seno del ángulo. Haciendo así esto igual a 0, obteniendo la ecuación diferencial no lineal del péndulo cíclico. De esta manera nosotros podemos ver la aplicación de la ecuación del movimiento lagrangiano. Bien, siempre y cuando teniendo en cuenta la mecánica analítica. Espero que hayan entendido de esta manera este ejemplo y que nos podamos ver en el siguiente video. Hasta pronto. Hasta pronto.